Vamos a cambiar para dar a conocer los números que hoy oficializó el INDEC en lo que fue este año de pandemia, de retracción de la actividad económica y, por supuesto, la inflación allí mitigando el salario de los trabajadores. Vamos a repasar lo que ocurrió en Río Cuarto con los indicadores de la pobreza que han aumentado de manera considerable. Interanual, para el segundo semestre del 2020, teníamos una pobreza del 29,4%, con lo cual se ha incrementado casi en 10 puntos para llegar al 39,2%. En lo que refiere a la indigencia, se ubicó en el 8,8%. Hay casi 70.000 personas pobres en Río Cuarto y 15.600 indigentes. Vamos a ver lo que ocurrió a nivel nacional, que los datos están marcando un crecimiento concretamente de la pobreza que se ha ubicado alrededor de un 42%. Vamos a saludar a uno de los economistas más importantes de nuestro país, titular del Banco Nación, a Claudio Lozano. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas noches, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, interesados por ver cómo usted interpreta estos números, la pobreza. Es cierto también que algunos la veían en números más holgados todavía, pero este drama terrible que tenemos los argentinos con el que nos resistimos a convivir, claro. Sí, la verdad que cuando uno compara los datos que acaba de publicar el INDEC, son datos que en materia de pobreza nos están marcando que 20.600.000 personas están en situación de pobreza en la Argentina y 4.700.000 en situación de indigencia. Comparando el segundo semestre del 2020 con el segundo del 2019, la pobreza saltó del 35% al 42%. Y si comparamos el caso de la indigencia saltó del 8% al 10,5%. En términos relativos, la indigencia creció más que la pobreza, lo cual está indicando que en realidad se está intensificando la pobreza porque en realidad hay más deterioro. La indigencia habla prácticamente de aquellos que no logran ingresos suficientes para conseguir una canasta alimentaria que cubra las calorías necesarias para moverse cotidianamente. Y la verdad que cuando uno sabe que el INDEC publica datos del semestre, pero que en realidad son el promedio de lo que ocurre en el tercer y el cuarto trimestre del 2020. Y cuando uno mira esto, el tercer trimestre la pobreza estaba en el 38,7% y la verdad que el cuarto trimestre sube al 45,3%. Ese es el último valor de pobreza en concreto. El último trimestre del 2020 termina con el 45,3% de la población en situación de pobreza. Y lo más complejo a señalar acá es que lo que está pasando desde que se produjo la caída brutal de la actividad económica en el momento de la cuarentena, ya por finales de marzo, y el desarrollo del mes de abril, ahí la economía prácticamente se paralizó, se produjo una caída muy importante del producto en la Argentina, pero luego a partir de allí, a partir de mayo, comenzaron a aflojarse las restricciones de la cuarentena y se comenzó a dar un proceso de recuperación de la actividad económica que llega hasta fin del año 2020. Pero lo que se puede observar es que pese a que se recupera la actividad económica, lo que no se modifica es la situación social. La pobreza en el segundo trimestre del 2020 estaba en 47% y ahora, con mayor actividad económica, está en 45,3%. Prácticamente no se ha alterado. Es decir, con la economía prácticamente paralizada con la cuarentena a comienzos de la pandemia, teníamos 47% de pobreza. Y ahora que tenemos niveles de actividad económica que están en los niveles prepandemia, la pobreza sigue en 45,3%. Es decir, ha habido una recuperación de la actividad económica que, vía sistema de precios, ha mejorado la situación y el margen de beneficio de las grandes empresas formadores de precios, pero que no ha resuelto las condiciones de vida de buena parte de la población argentina. Y me parece que este es un punto central a destacar, porque casualmente el gobierno nacional, en el marco del presupuesto 2021,
había recortó programas sociales importantes, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, Sí. recortó parte de los programas alimentarios y demás, en la idea de que la recuperación de la actividad iba a normalizar la situación social. Lo que se está viendo es que la recuperación que está teniendo la actividad económica no tiene impactos en términos de reducción de la pobreza. Este es el problema central a destacar. Bueno, le quiero consultar además respecto de este flagelo que vivimos y que ubica, según los datos a los que hemos arribado, que el promedio de ingresos de todos los que están en la franja de la pobreza está cada vez más lejos del monto de la canasta básica. Los ingresos han caído de manera considerable. Le quiero preguntar por la inflación. Claudio, ¿cuál es su visión de esto? ¿Se podrá manejar? ¿Podremos llevar un alivio a los trabajadores argentinos? ¿Este país lo podrá tener finalmente? Por eso dije antes que, además de que aumenta la pobreza, se intensifica. ¿Por qué? Porque es mayor el número de indigentes y segundo, por lo que vos acabas de mencionar, porque cada vez está más lejos para el promedio de ingresos que tienen los pobres salir de esa condición. Es decir, hay un proceso de pauperización de los sectores que están en situación de pobreza. En segundo lugar, lo que también se observa es que que cada vez hay más trabajadores que incluso son trabajadores formales, en blanco, y que incluso como su salario está muy deteriorado, forman parte del universo de los pobres. Y lo que vos mencionás es el tema de fondo. Si la recuperación de la actividad económica se da con una situación inflacionaria como la que estamos teniendo, el resultado es que mejoran los márgenes de las empresas, de las grandes empresas formadoras de precios, pero no tiene impacto sobre las condiciones de vida ni la recuperación en materia de ingresos del conjunto de la población. Y acá el gobierno tiene que ser muy duro, enfático y firme en el control sobre el precio de los alimentos, sobre la cadena de producción de alimentos, sobre lo que tiene que ver con el sector energía, como insumo fundamental del conjunto de las actividades y con el conjunto de los insumos que tienen que ver con químicos, chapa y demás que terminan siendo ajustados por dólar, los que terminan tirando todo para arriba en el marco del sistema de precios. Es absolutamente indispensable que haya mesas muy claras por cadena de producción que permitan ejercer un contralor en base a la estructura de costos, por un lado, y también incorporando nuevos proveedores. Hay muchos productores de alimentos que producen alimentos mucho más baratos, pero que no llegan a las góndolas de los hipermercados porque no tienen lugar. Esto hay que resolverlo, porque de lo contrario estamos viviendo una recuperación de la actividad que no mejora las condiciones de vida de la población. Claudio, le quiero preguntar, y en atención al ciudadano a pie que nos está escuchando y lo está siguiendo seguramente muy interesado en usted. Repasábamos unos datos. Con el advenimiento de la democracia en el 83, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín empezó a mitigar la pobreza con las cajas PAN, los que ya tenemos algunos años nos acordamos de aquello. 1 millón de cajas se entregaban en el país. Hoy eso no alcanzaría absolutamente para nada. Hablo del crecimiento exponencial que ha tenido la pobreza en nuestro país. Para la gente que nos escucha, en algún lugar decimos, bueno, Argentina va a despegar este año, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina es un país competitivo en lo que tiene que ver con el dólar. ¿Cómo ve usted el día a día de este país y la necesidad de salir de esta situación? El gobierno había previsto en el presupuesto nacional 2021 que la recuperación de la actividad económica iba a beneficiar la situación social. No está pasando. Para que esto ocurra, se necesita reactivar políticas de ingreso por parte del gobierno nacional. ¿Esto qué significa? Ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que se utilizó en la etapa de la pandemia y que se suspendió debe ser recuperado y puesto en marcha, planteando un ingreso básico de carácter universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo. Esto es absolutamente indispensable, no solo para resolver la situación social, sino también para recuperar el alicaído mercado interno que tenemos. El problema que tenemos hoy con la recuperación de la actividad económica es que es una recuperación lenta, desigual, heterogénea,
que está concentrada fundamentalmente en aquellos sectores vinculados al sector exportador, porque aquellas actividades que están vinculadas al mercado interno rápidamente tienden a estancarse, porque claramente un mercado interno donde el 45% de la población está en situación de pobreza es un mercado sin demanda. Y por más que uno genere crédito, desgrave impuestos o haga las distintas estrategias que se están implementando, si no hay un horizonte de demanda, no se recupera la perspectiva económica. Como el 70% del producto está vinculado al mercado interno, si no ponemos dinero en el bolsillo de la gente por vía de la intervención del Estado, universalizando ingresos hacia la población en situación de informalidad y desempleo, no vamos a recomponer el mercado interno en la Argentina. Y el mercado interno es indispensable para buena parte de la producción local. Claudio Lozano, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Ha sido un gusto, buenas noches. Bueno, allí el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, que deja en evidencia claramente las diversas líneas de pensamiento que hay en el gobierno nacional. Claudio Lozano, un hombre que viene de la CTA, hablando de esa frase que ya ha cobrado tanto sentido en nuestro país, ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores, intervenir de esta manera con programas asistenciales hacia los que menos tienen, porque dijo, así como está la cuestión, no le está llegando a la gente. Están mejorando la situación de las empresas, pero no le llega a la gente. Y por otro lado, el ala del gobierno, que quizá está siendo más encarnada por el ministro de Economía de la Nación, que está buscando otras salidas, que está poniendo más el oído en lo que es la cuestión del mercado. Claramente, los empresarios que dicen, bueno, acordemos con el fondo, paguemos, basta de subsidios, vamos a buscar achicar el déficit de la economía nacional. Bueno, habrá que ver en ese juego cómo marcha el futuro de los argentinos, claro.